Feliz noche de este jueves en el solsticio de primavera en esta parte del mundo, en Argentina. La verdad que para mí es un placer, me encanta encontrarme con ustedes en este programa de Entrenosterapia dedicado a los 5 principios de la seguridad emocional. Es un tema que lo traigo para conversarlo, para compartirlo, porque ha sido necesario que hemos revisado, ¿no? Con todas las personas que yo atiendo, con mis círculos de reflexión, mis círculos de terapia, mis círculos de psicoterapeutas también, estamos atentos a este tema de la seguridad emocional. Muchas personas se preguntan, pero me quiero sentir seguro emocionalmente, quiero poder tener esa confianza para tomar mis decisiones, para poner límites. Y trabajamos, bueno, de qué depende, ¿no? La seguridad emocional. ¿Qué es los factores que influyen en el hecho de sentirnos más o menos seguros en relación a nuestras emociones? Empezando porque, bueno, las emociones son reacciones psicofísico-químicas que tiene nuestro cuerpo, son señales que nuestro cuerpo emite para poder comprender cuál es el proceso que hay frente a una situación específica, ¿no? Que nos produce el entorno y reaccionamos con tristeza o con enojo o con alegría, con desagrado. Sin embargo, de cierta forma, más allá de que la emoción es una reacción de un momento, en la seguridad emocional tiene que ver más con esa confianza de poder sentirnos tranquilos con lo que sentimos. ¿Mm? Poder reconocer la tristeza y sentirnos tranquilos con la tristeza, poder reconocer el enojo y sentirnos tranquilos con el enojo, poder reconocer si algo me da miedo y no solamente sentirnos cómodos con eso, sino también saber qué hacer. Porque finalmente, como yo les digo a las personas que me consultan, buenas noches María Rosa, gracias por estar atenta al tema. Como le digo a las personas que me consultan, las emociones no son ni negativas ni positivas, eso es más, las emociones van más allá de ser positivas o negativas. Las emociones son indicadores de que algo me está pasando con lo que sucede afuera o lo que sucede adentro, algo me está pasando y hay una reacción. Entonces, hay principios que vamos a hoy a conversar acerca de la seguridad emocional, que no es más que esa confianza de poder sentirme libre cuando expreso mis emociones, cuando expreso mis límites, cuando expreso mi opinión, cuando digo que no y me puedo sentir cómoda diciendo que no, cuando digo que sí o cuando digo que sí consciente de ese sí y no con la culpa de mejor hubiese dicho que no, pero como siento culpa, no me atrevo. Entonces, el primer principio de esta seguridad emocional que yo quiero compartir con ustedes, voy a hacer la aclaración de que estos principios son basados en la experiencia propia, en la experiencia de acompañar a otros en su proceso. ¿Ok? Entonces, estos principios, uno de ellos es el origen, ¿no? Desde dónde viene para nosotros, dónde empieza a establecerse el hecho de la seguridad emocional. ¿Y por qué este primer principio yo lo he denominado el origen? Porque tiene que ver con el desarrollo que tenemos desde el momento de nuestra concepción. Toda la información que nosotros adquirimos en el momento de ser concebidos, gestados y los primeros años de vida influyen directa o indirectamente en nuestra seguridad emocional. Si nosotros en ese origen tuvimos dificultades para expresar nuestras emociones, si éramos reprimidos, si nuestra situación en la infancia no fue de la mejor forma, de la forma más saludable posible, es muy probable que la seguridad emocional esté afectada en esa primera etapa de nuestra vida. Entonces, ¿qué hacer? ¿Ok? ¿Qué hacer cuando la seguridad emocional, cuando lo identificamos y decimos,
probablemente en mi niñez hubo situaciones donde yo no me sentí seguro, donde yo no me podía expresar, donde yo tenía miedo, donde pasaron tantas cosas, ¿no? Entonces es importante que a través del proceso de la terapia se puedan exponer esas situaciones, eso que quedó ahí pendiente, eso que quedó abierto, poderlo expresar, poderlo actualizar, poder decir lo que no se pudo decir en, en palabras, en emociones, y después entonces tomar una decisión en qué quiero hacer con eso. Porque evidentemente la historia que ya vivimos no la podemos transformar, es parte de nosotros, pero sí podemos elegir qué hacemos con eso. Entonces, es necesario que si estás en esto de trabajar la seguridad emocional, puedas revisar qué pasó conmigo en mis primeros años de vida, cómo yo me sentí en esa llegada al mundo, en esos años donde yo me sentía quizás vulnerable, indefenso, y poder transformar eso en lo que es ahora para ti la vida. Este primer principio es fundamental. El segundo principio está íntimamente relacionado con el origen y es la toma de conciencia. ¿Ok? Ahí lo tenemos. Tomar conciencia. ¿Y qué significa la toma de conciencia? La toma de conciencia está relacionada con el darme cuenta. Me doy cuenta qué es lo que ha sucedido en mí en relación a mi expresión emocional, a mi seguridad. Me doy cuenta. ¿Y cómo me puedo dar cuenta? Haciéndome preguntas. ¿Cuándo fue la primera vez? ¿Cómo fue para mí? ¿Qué pasó en ese momento? Frente al miedo, ¿qué pasa que yo siento este miedo? No es el por qué yo me siento así, no va por allí. Va más bien en un cómo se formó esto en mí, cómo. Y cuando yo trabajo en el cómo es para mí, qué significado tiene, em, qué elementos integran este darme cuenta, entonces voy adquiriendo la toma de conciencia. Cuando tomo conciencia y me doy cuenta, ahí es donde usted puede producir un cambio. ¿Sí? Entonces no va por el deberías, tendrías que, no va por ese lado. Va más bien por el lado de cómo miramos nuestro propio proceso, ahí nos damos cuenta y tomamos la conciencia necesaria para desarrollar la seguridad emocional. Y esto nos lleva al tercer principio. Ya hablamos del origen, de la toma de conciencia. Decíamos que en el origen tiene que ver con todo el desarrollo psicoemocional de la niñez, de nuestra relación con nuestros padres. La segunda es la toma de conciencia. Y lo tercero de la seguridad emocional es que tenemos que tener presente que es un proceso. Nadie, de alguna manera, ya se siente seguro para desarrollarse, ¿no? Sino que va construyendo en un proceso donde yo, con mi historia, con lo que a mí me pasó, cómo fue para mí, me voy dando cuenta, voy tomando conciencia y eso es un proceso. Es decir, tiene propósitos, tiene objetivos, tiene em, etapas donde yo voy alcanzando la seguridad emocional. O sea que la seguridad emocional se construye. La voy construyendo cuando me expreso, cuando tomo conciencia, cuando acciono. Acciono y voy probando, voy tomando decisiones a ver cuál es más congruente con lo que yo quiero. Entonces, por eso decimos que la seguridad emocional no es un algo que deberías tener, más bien es un proceso para alcanzar. Es mientras vivo mi experiencia, voy dándome cuenta qué necesito para mí. Y eso nos lleva al cuarto principio. El cuarto principio para establecer la seguridad emocional tiene que ver con la acción, el poder atrevernos, ¿ok? Tiene que ver con esa capacidad. Fíjense bien que lo vamos viendo, ¿no? El origen, me doy cuenta de lo que pasó en mi vida, en diferentes etapas de mi vida, en mi niñez, en mi adolescencia o en mi adultez.
lo identifico, tomo conciencia, comprendo que es un proceso, ¿ok? Y lo siguiente que sigue es la acción. Si yo no acciono, si yo solamente me quedo mirando, entonces voy a detener la experiencia. Y la experiencia es importante, es necesaria, atreverme. Quizás la decisión que yo estoy tomando, no sé si es la más adecuada, pero puedo adquirir la experiencia para poder sostener la consecuencia de eso. Me hago responsable de esa experiencia que puedo tener, ¿no? Entonces, la acción, si yo no voy a la acción, si yo no me permito probar diferentes posibilidades, diferentes formas nuevas, creativas de hacer las cosas, entonces va a restarle seguridad emocional a mi vida. Cuando yo me atrevo, asumiendo que puedo equivocarme, puede ser que me equivoque, sin embargo, de esa equivocación obtengo la experiencia, obtengo el aprendizaje, me atreví y experimento. Entonces puedo tomar una decisión de continuar o reajustar lo decidido. Entonces ese es el cuarto principio de la seguridad emocional, la acción. Voy al origen, lo reconozco, tomo conciencia, comprendo que es un proceso y tomo la acción. Y como quinto elemento de la seguridad emocional, tenemos que la seguridad emocional no es un proceso estático, un punto donde llegué y ahí me quedo. No, 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 no necesariamente. La seguridad emocional, al ser un proceso, se construye y en esa construcción es flexible. ¿Ok? Hay una flexibilidad. Y esto es fundamental. Comprender que en sentirme seguro emocionalmente hay flexibilidad. Es necesario que yo me permita equivocarme, que yo me permita explorar un aspecto de mío, conocerme. Buenas noches, Francesca, gracias. Un abrazo. Qué linda siempre acompañando. Qué linda. Hablábamos de la flexibilidad. Entonces, si yo no me permito, si siempre quiero que sea de la misma manera, ser rígido en lo que estoy sintiendo, no debería sentirme así. Yo no debería pasar por esto, yo no debería. Ese debería o tendría que limita la seguridad emocional, porque la experiencia no es estática. La experiencia se construye, se flexibiliza. A veces nos podemos equivocar, como ya lo he dicho, y otras veces adquirimos esa destreza de poder manejar, pero es necesario permitirnos, ¿no? Eh, Empezar a probar diferentes formas, diferentes maneras, ser creativo, decir, ¿y si digo esto? ¿Qué pasaría? Y lo experimento. Me hago responsable, por supuesto, ¿no? De la situación. Sin embargo, es fundamental poderlo tener presente, ¿no? En cuanto a, me doy cuenta, lo expreso, digo lo que necesito y me hago responsable de ello. Eso permite flexibilizarnos y como nos flexibilizamos, movernos, ¿ok? Movernos entre, bueno, una situación incómoda, una situación que me genere enojo, bueno, ¿qué me está trayendo esto a mí? ¿Qué es lo que necesito ver? ¿Cuál es la necesidad real que está detrás del enojo? ¿Cómo lo puedo expresar? ¿Ok? ¿Qué contacto tengo conmigo? ¿Qué conciencia de mí tengo a través de esta emoción que está llegando a mi vida? Em, si yo no me lo permito, entonces de alguna manera eso va a ser mucho más fuerte, se va a fortalecer y se va a convertir, digamos, en otras situaciones más complejas. Entonces, fíjense, compartir con ustedes hoy este tema de la seguridad emocional es fundamental para todo proceso de crecimiento, de proceso terapéutico, de acompañamiento, porque son principios que debemos tener presentes, ¿no? Como lo decíamos hace rato, es un proceso que se construye, ¿ok? Que se va elaborando y que
es importante poderlo permitir, con la conciencia de que las emociones son nuestras aliadas. Todas las emociones son nuestras aliadas, porque ellas son mensajeras que nos dicen: necesitamos regularnos, necesitamos poder decir que no, o necesitamos esto hay que mirarlo con profundidad, y ellas vienen a traernos una información. Y es importante que lo puedas reconocer, decir, ¿qué me está pasando? ¿Qué estoy sintiendo frente a esta situación? Reconozco lo que pasa conmigo, no me, digamos, no lo desestimo, sino que lo incorporo a mí y allí puedo entonces sentirme más seguro emocionalmente. Para mí ha sido hoy un gusto poder estar en este espacio de Entrenos Terapia con el tema de la seguridad emocional, porque es un tema que me han solicitado muchísimo, ¿no? De cómo lo puedo lograr, qué hago, no me siento seguro, tengo miedo a poner límites, tengo miedo a expresarme lo que yo siento, porque puedo herir, porque puedo dañar. Y la verdad es que si nosotros tenemos presente estos principios, podemos comprender que la seguridad emocional es una construcción, que nos necesitamos permitir expresar, experimentar lo que sentimos para poder elaborarlo. Nos vemos en el próximo programa que va a ser el jueves 19 de octubre con una sorpresa enorme que vamos a estar compartiendo ese día, Conscientemente Ser, con unas invitadas especiales que va a ser sorpresa, así que no se pierdan el próximo encuentro que va a ser el jueves 19 de octubre, donde vamos a tener invitadas especiales que nos van a compartir un encuentro maravilloso que se viene pronto por allí, no puedo decir porque es, es sorpresa, pero que vamos a estar compartiendo con estas invitadas especiales. Un abrazo grande, gracias por siempre estar presente, por tomarse el tiempo para volver a ti, para poder contactar contigo y lo que la experiencia de vida te está trayendo. Un beso enorme. Feliz noche.